¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos con nuestra materia de investigación social en referencia al tema de elaboración de estudio de caso, que sería prácticamente la segunda parte de la clase anterior, donde estuvimos observando las nociones básicas, los conceptos, los componentes, las estructuras del tema elaboración de caso. Y esta vez en esta clase estaremos observando de cómo procederíamos a una elaboración. En este punto estaremos observando los pasos para la elaboración del estudio de caso. Primeramente debemos elegir un fenómeno de estudio y describirlo de la forma más completa que se pueda, además de recolectar la mayor cantidad de información posible respecto al objeto de estudio, estructurar y organizar la información, definir o desarrollar el marco teórico. Entonces, en esta parte o en este segmento, entramos a resaltar que debemos elegir el fenómeno de estudio y posteriormente describirlo de la forma más clara que se pueda realizar, además de la recolección de la mayor cantidad de información que se pueda obtener con respecto al objeto que hemos elegido. Además, debemos tener un orden, debe estar bien estructurado, bien organizado las informaciones que podamos recolectar o recabar. Y no olvidar también el marco teórico, donde estaremos prácticamente realizando ese orden de los puntos a ser estudiado, a ser definido. Entre ellos también están las características que queremos prácticamente definir, resaltar, buscar o tener en cuenta en el objeto de estudio. Siguiendo con los pasos para la elaboración del estudio de caso, el siguiente punto a tener en cuenta es confrontar los datos recabados, recopilados con el marco teórico, seleccionar la información útil del marco teórico y los datos, escribir una serie de preguntas que servirán o que servirían como guía para el estudio de caso y sobre todo definir los principales aspectos o temas de la investigación. Entonces, para tener en cuenta y a no olvidar, debemos confrontar todos los datos recabados, recopilados, haciendo un paralelismo, una comparación, seleccionar también la información adecuada, la información útil para realizar nuestro marco teórico y todos los datos que podamos prácticamente a tener en cuenta dentro de nuestro plano investigativo. Además, debemos describir una serie de preguntas, una serie de interrogantes que van a servir como guía para nuestro estudio de caso. Y sobre todo, un punto importante a resaltar es definir los principales aspectos o temas que queremos realmente con respecto al que queremos investigar, al trabajo que vamos a realizar. Y siguiendo con los pasos para la elaboración del estudio de caso, es importante analizar la información seleccionada y analizarla de acuerdo con preguntas formuladas y a los aspectos relevantes a investigar. Entonces, una vez que hayamos recolectado los datos, tengamos toda la información
necesaria y fundamental, debemos confrontarlo, ya hemos mencionado, y sobre todo analizar esa información que hemos recabado. Y posteriormente, cuando hemos realizado este trabajo de análisis, debemos hacer una breve conclusión del caso y escribir la bibliografía consultada. Entonces, todos estos pasos son, digamos, el camino a seguir para una elaboración de estudio de caso. En esta parte estaremos observando los tipos de estudio de casos y podemos realizar de la siguiente forma. En función del número de casos implicados, tenemos simple y múltiples. El simple es el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento realizados con una unidad de análisis. Entonces, en lo referente al simple, el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, ya sea proceso o acontecimiento, sobre una unidad de análisis. En cuanto a múltiples, nos estamos refiriendo al estudio que se desarrolla sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez de la investigación. Realizamos con dos o más unidades de análisis. Entonces, en cuanto a su función de número de casos implicados, podemos reconocer simple y también múltiples. Y volviendo a los tipos de estudio de casos, también tenemos en función del papel que juega la teoría. Y tenemos así los casos para desarrollar una nueva teoría, que es en referencia a los métodos inductivos, y los casos para contrastar una teoría existente partiendo de la hipótesis. Esto es entonces en referencia a la función que juega la teoría, que podría ser una parte inductiva para desarrollar una nueva, casos para desarrollar una nueva teoría, los inductivos, y en el siguiente caso para contrastar una teoría ya existente, para realizar una comparación y partiendo de las distintas hipótesis. Y en este punto tenemos en función del momento en que se realiza la recolección de los datos. Así tenemos casos naturales en vivo. El investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recolección de datos se obtiene de un diseño en vivo. Así también tenemos los casos naturales post facto. El investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recolección de datos se obtiene posterior a que los hechos se hayan presentado. Entonces, tenemos los casos naturales en vivo y por otra parte tenemos los casos naturales post facto. Entonces, estábamos observando que los casos naturales en vivo es que el investigador no interviene sobre el caso a estudiar, pero los datos se obtienen de un diseño en vivo realizado, que presente. Sin embargo, para hacer un poco contrastar con los casos naturales post facto, es cuando tampoco el investigador no interviene sobre ese caso peculiar a estudiar y la recolección de esos datos se obtiene ya posterior a que los hechos ya se hayan presentado, a lo que los hechos ya se hayan suscitado o se hayan manifestado. Entonces, por una parte, los hechos se realizan en vivo, el investigador no interviene, pero sí empieza a la recolección de datos. Sin embargo, en los casos naturales post facto, tampoco el investigador interviene, pero sí se empieza la recolección de los datos
una vez que los hechos se hayan manifestado o se hayan presentado. En este punto tenemos en función de la manipulación del investigador en el fenómeno investigado, y tenemos así casos diseñados y los casos naturales. Dentro del cuadro o del grupo de casos diseñados, la situación a investigar es manipulada por el investigador para adecuarla a las necesidades de la investigación. Entonces, en los casos diseñados, el investigador empieza a manipular la situación de acuerdo a las necesidades que él necesita recabar datos o necesita investigar. Sin embargo, en los casos naturales, la situación a investigar no es manipulada por el investigador, tal cual lo investiga, tal cual lo sucede de forma natural o de forma real, sin que pueda intervenir en este caso el investigador. Y en este punto tenemos en función del resultado de la búsqueda, que puede ser explicativos y exploratorios. Los explicativos tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. En los temas exploratorios se producen en áreas del conocimiento con pocos conocimientos científicos, en los cuales no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar el diseño de investigación. Entonces, estamos observando en función del resultado de la búsqueda, que es uno de los tipos de estudio de casos. Y en los explicativos tendría que ver el objetivo que se va a establecer con las relaciones de causa y efecto. Y así también en los exploratorios se producen en áreas del conocimiento con otros pocos conocimientos científicos, en los cuales no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar ese diseño de investigación. Y por último, tenemos en función del resultado de la búsqueda, que son los descriptivos y evaluativos. En el plano descriptivo se centran en relatar las características definitorias del caso investigado. Entonces, básicamente en el cuadro, en el plano descriptivo, se centran en la descripción o en el relato de las características definitorias de todos los acontecimientos encontrados, recabados o investigados. Sin embargo, en las evaluativas o evaluativos incluye también la descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio y por lo tanto el diseño de la búsqueda está dirigido a obtener la información necesaria para emitirlo. Entonces, por último, tenemos en función al resultado de la búsqueda, el tema o en el plano evaluativo, se incluye la descripción, la explicación y un juicio valorativo de todos los hechos o fenómenos o acontecimientos estudiados e investigados. Una vez se procede entonces a la descripción, a la explicación y tiene al final una conclusión donde emite un juicio valorativo del objeto de estudio investigado. Entonces, todo esto es en lo referente a los tipos de estudio de casos y en lo que corresponde en función del resultado de la búsqueda, donde tiene dos planos o dos aspectos, la descriptiva y la evaluativa.